Buenas noches, bienvenidos de nuevo a otro stream, ¿no? Sobre Python o sobre el curso que estamos dando estas semanas. La verdad es que ya desde el lunes tenía un poquito de ganas, ¿no? De volver y sobre todo de seguir con lo que estábamos dando. La verdad es que las últimas retransmisiones están siendo cada vez mejores y me estoy animando cada vez más, ¿no? Cada vez me empieza a gustar esto un poquito más. Así que bueno, a ver si hoy, por ejemplo, vamos rompiendo algunas barreras, ¿no? De lo que va surgiendo sobre Twitch, este tema para llegar a afiliado y todas estas cosas, que supongo que en unas semanas, pues poco a poco lo vamos a conseguir, ¿no? Venga, os paso algunos enlaces, que siempre es bueno, que vayáis un poco viendo por dónde se puede ir enlazando todos estos temas, tanto a la comunidad de Discord como la parte de Twitter o Patreon, por si queréis echarle un vistazo. Y bueno, hoy la verdad es que tengo pocas novedades. En mi caso ha sido una semana bastante ajetreada, tanto a nivel familiar como a nivel de trabajo. Y ha habido pocas oportunidades, ¿no? De seguir avanzando con otros temas. Lo bueno que como es un curso al final orientado al tema de Python, pues al final todo el contenido lo tengo preparado, sé más o menos lo que hay que hacer, se puede siempre ultimar alguna cosa. Y como siempre os digo, al final este curso o esta retransmisión está para que vosotros preguntéis, para que vosotros comentéis qué os interesa ver, qué puede ser más interesante o qué a lo mejor echéis en falta si no lo hemos tocado anteriormente. Entonces, por eso mismo es por lo que siempre os invito a que preguntéis a través del chat, a que uséis todos estos herramientas, ¿no? Que nos proporciona en este caso Twitch para seguir trabajando. Venga, otra de las cosas que habréis notado, y perdonad que quizás no haya avisado lo suficiente, es el tema del cambio de hora. Normalmente estaba emitiendo siempre a las 8, más o menos al final tenía algunas dificultades, ¿no? Todos los días para poder cumplir el horario, y sobre las 9 pues consigo dos cosas. Lo primero es que, bueno, voy menos justo, ¿no? Para todo el tema de la retransmisión, y por otra parte también me permite pues a lo mejor conectar con otras personas que por distintas zonas horarias pues seguramente también les puede servir, ¿no? Entonces intento encontrar un horario que quizás siempre es difícil, pero para cuadrar o para que siempre sirva tanto a los que vivimos en España, ¿no? Como a lo mejor las personas que vivís desde Sudamérica, ¿de acuerdo? Em, Hay un par de cosillas también que os quiero pasar, ¿vale? Por ejemplo, os voy a dejar una encuesta que he hecho en Twitter, que se trata sobre qué tipo de formato leéis sobre libros, ¿vale? Como sabéis, en alguna otra retransmisión he estado hablando sobre alguna aplicación que tengo para leer libros en versión web, y en este caso, pues si os queréis animar o preguntáis o respondéis, mejor el caso en Twitter, pues seguramente me ayude un poco a saber por dónde puedo ir con estos temas, ¿vale? Clerno, gracias por el follow, ¿no? En este caso. Pues eso estaba comentando, que me viene bien el tema de la encuesta porque así voy orientándome a los formatos que utilicéis, y si hay algo, pues siempre puedo ir por ese camino. Ese desarrollo, la verdad es que esta semana he podido darle algo de trabajo. Creo que dentro de poco me voy a acercar a esa primera versión, así que espero a lo mejor en otra retransmisión enseñaros todo el trabajo y que le podéis echar un vistazo, ¿vale? Recordad que es software libre, que tenéis el repositorio en GitHub y que podéis echarle un vistazo. ¿Qué más cosas tenemos ahí? Bueno, pues lo de siempre. Recordar que tenéis la comunidad de Discord, que os la he pasado por ahí, que pongo también el enlace de donde tenéis el repositorio del curso. Sé que insisto en esto muchísimo, sobre todo al inicio y al final, pero no quiero que nadie se quede sin saber dónde están los recursos, se quede sin ver los ejercicios que hemos hecho anteriormente, que los pueda descargar o que en este caso pueda tener acceso a las preguntas, ¿no? Por eso mismo, que lo tengáis siempre disponible. Venga, ¿qué tal ha sido en este caso vuestra semana, ¿no? ¿O qué tal ha sido en este caso desde el lunes que hicimos ese domingo y lunes juntos? Y la verdad es que esperaba que fuera un poquito menos duro, pero al final fue divertido, ¿no? Venga, pues mientras que vais preguntando, que vais en este caso conectándoos, ya os digo, con el cambio de hora yo espero que sea un poquito más difícil, ¿no? Empezar o ir rodando, pero seguramente que poco a poco vamos a ir logrando pues que al final sigáis el curso, vayáis viendo todos los temas que anteriormente hemos ido comentando, y por supuesto que vayáis interactuando, ¿no? con lo que vamos a ver hoy.
Hoy, como comentaba por Twitter, vamos a ver el tema de funciones, vamos a seguir con ello y vamos a estar también orientados con la programación orientada a objetos. En esos dos aspectos vamos a empezar a tocarlo, sobre todo la programación orientada a objetos vamos a empezar a ver un poco cómo funcionarlo porque no lo hemos visto anteriormente y a partir de ahí, bueno, pues seguiremos evolucionando. A mí me gustaría, como os comentaba, al final pues seguir un poquito más o ir enlazando algunos aspectos según lo vayamos viendo necesario. Este domingo llevaremos 6 clases, nos quedarán 3 clases más, o 4 en este caso si contamos este domingo. Y bueno, ¿qué nos puede quedar en este caso del curso? ¿Qué en este sentido nos puede servir para tener en cuenta que vendrían en las siguientes clases? Pues me gustaría ver el tema, por ejemplo, de ficheros. Cómo podemos trabajar con ficheros CSV, con ficheros JSON, cómo podemos trabajar a lo mejor con base de datos, algo que nos sirva rápidamente para trabajar. Podríamos hablar de ORMs, por ejemplo. También podemos hablar a lo mejor de desarrollo web, de algunos frameworks que se pueden utilizar. A mí personalmente para determinados prototipos Flask me gusta mucho porque de esa manera vamos a poder avanzar, ¿no? Vamos a poder hacer algo muy rápido y tener resultados, que muchas veces pues es lo que nos echa en falta, ¿no? Y bueno, pues por ese camino vamos a comenzar si queréis y vamos a ir empezando a ver cómo vamos siguiendo con el tema del curso. Venga, pues voy a ir compartiendo en este caso la pantalla. Vale, un segundo que lo tenga por aquí. Venga. Y aquí, que siempre a veces nos olvidamos de estas cosas, ¿no? Hablamos de compartir y luego no lo vemos por ningún lado. Esto es un clásico de cuando estamos retransmitiendo o estamos en una videoconferencia. Venga, pues la semana pasada, por repasar un poco lo que hicimos, fueron sobre todo 2 ejercicios, ¿no? Realmente hicimos 4, pero bueno, digamos que son 2 y la evolución de estos 2. Hablamos de palíndromos, como tenéis aquí arriba. Voy a ampliar un poquito para que lo leáis mejor. En el que, bueno, explicamos varios temas, cómo se podía orientar, cómo se podía resolver. Vimos también el tema de cifrado César, ¿vale? Recordar que es uno de los principales o primeros cifrados que en este caso se han hecho. Y luego, una vez que habíamos visto los 2 ejercicios, que habíamos comentado un poco cómo funcionan todos estos temas, pues hicimos los mismos ejercicios, ¿de acuerdo? Pero lo llevamos con el tema de funciones. Empezamos realmente con el tema de funciones, empezamos a ver pues si tenemos un retorno, si tenemos determinados parámetros y por ese camino ir empezando pues a tantear, ¿no? Cómo nos vamos a ir enfrentando a todo esto y de qué nos va a servir. Por recordar un poco, una función al final lo que nos permite es abstraer, ¿no? Una parte del código, la vamos a encapsular, si queréis en ese caso la expresión más correcta, y luego pues lo que vamos a hacer es ejecutarla cuando creamos oportuno, bien en este caso como para normalizar texto, como tenéis en el código, o bien en otros puntos en los que a lo mejor me va a servir para realizar un proceso, para ejecutarla en un segundo plano, para utilizar una API, para cualquier tema, ¿vale? Entonces, las funciones al final, la clave está en la reutilización, ¿vale? Vamos a reutilizar el código que estábamos haciendo y a través de ese camino pues vamos a poder hacer entender, ¿no? Más correctamente ese código que estamos escribiendo, ¿no? O incluso nos va a facilitar el trabajo con el mismo. Venga, siguiendo con esto que os decía de las funciones, también me gustaría ver hoy, que es algo que voy a explicar primero antes de que empecemos a trabajar con ello, el tema de por ejemplo, los valores por defecto, ¿de acuerdo? Son unos asuntos que nos van a ayudar en algunos temas.
esos valores y podemos recorrerlos. Es decir, que vamos a poder acceder a esos elementos y tenerlos, aunque le estemos pasando 2 parámetros, 3 parámetros, 5 parámetros. Nos va a dar, en este caso, esa posibilidad. Más cosas que tenemos con las funciones. Lo que os decía, puedo establecer funciones con sobrecarga. Con, por ejemplo, número 1, número 2, como teníamos. Sé que esto es un poco repetitivo, pero es para que intentéis entender un poco la teoría antes de que lo pongamos en más ejemplos o que preguntéis, bueno, pues, ¿por qué tiene esto sentido, ¿no? O qué beneficios me va a otorgar. La diferencia y lo que hay que tener cuidado de cara a Python es que los tipos, recordar que son, bueno, pues se van a autoajustar, por decirlo así, al valor que yo le pase. Entonces, eso ocurre que no puedo tener sobrecarga de funciones, que consiste en tener la misma función pero con distinto número de parámetros, con distinto tipo. Puesto que aquí el tipo es en función del valor que le paso, pues entonces no voy a poder hacer esa sobrecarga con el tipo. Lo que sí voy a poder hacer es justamente lo que os estoy comentando, tener dos funciones con el mismo nombre y pasarle 2 o 3 números. Esto, como os decía antes, al final no es una buena práctica, pero sí que me puede servir para que veáis que puedo complementar cualquiera de estas situaciones. Bien puedo pasarle 2 números o bien en este caso puedo pasarle 3 números, ¿vale? En los dos casos me va a funcionar de forma correcta, voy a poder en este caso trabajar con ello y bueno, va a ser bastante útil. ¿Qué ocurre en otra de las cosas que también podemos comentar acerca de las funciones? Cuando yo pongo el cursor encima de suma, fijaos que la parte final me dice que puedo recibir cualquier cosa. No sabe en este caso qué voy a obtener o qué voy a tener de vuelta. Recordar que esto lo sabemos a priori por el retorno que tenemos en la función, pero puede ocurrir que ese retorno pues al final sea de un tipo o sea de otro tipo. Y en Python, con el tema de los tipos, como ya os he comentado, pues al final tenemos una indecisión, ¿no? Hasta que no se ejecute no voy a saber qué tipo realmente tengo. ¿Qué opciones tengo de cara a la función para especificarle el dato, ¿no? Para darle una pista de qué datos debería de devolver? Pues yo puedo poner en este caso algo de este estilo. Obviamente la suma no me debería de devolver un str, ¿vale? Pero podemos ponerle cualquier otro tipo, el que queráis. De esta manera, cuando pongamos en suma, fijaos que sí que me va a especificar el tipo que se supone que debería devolver. No tiene que ver que lo devuelva de verdad, sino simplemente es algo a nivel informativo. Esto nos puede ayudar a que el código sea más legible, pero en ningún momento vamos a obligar a que las variables sean de un tipo u otro. Eso es más difícil en Python. Sin embargo, si la ponemos en la otra, fijaos que también me está indicando el tema de int, ¿no? Entonces, tener cuidado con esto porque muchas veces el intershell, ¿no? que está trabajando por debajo, puede que nos dé una mala pasada, ¿no? No termine de entender algunos procesos. Pero bueno, vais viendo utilidades que puede servir para el tema de...
pasar algo. ¿Qué ocurriría? Pues que si yo ejecuto prueba, como estáis viendo, no ocurre nada. Y eso tiene una razón. Normalmente cuando establecemos una función dentro de otra función, va a estar disponible dentro de otro ámbito. Por lo tanto, desde fuera no podemos hacer a este contenido, no podemos saber en este caso qué es lo que tengo y poder trabajar con la función que tengo dentro, ¿vale? Solo puedo acceder a la función que tengo fuera. Entonces, ¿qué problema tendríamos de cara a lo que estamos teniendo? Quiero decir, a utilizar una función dentro de otra. La utilidad tiene que ver con lo que se conoce como anotaciones o decoradores, que nos van a servir para pasarle una función y que nos devuelva una función. Tiene determinadas utilidades casi específicas, es poco útil, pero recordar que muchas veces, ¿vale? Antes de utilizar decoradores, utilizar anotaciones, como lo queráis llamar, las funciones tienen la utilidad de ser útiles y de poder reutilizarlas. Si yo al final meto una función dentro de otra, como se estaba comentando, pues aquí el problema que tengo es que prueba 2 no existe para mí. No puedo hacer a ella. Y no puedo hacer algo así como prueba y poner un punto, ¿vale? Puesto que no estamos con programación orientada a objetos, no puedo tener esa accesibilidad una dentro de otra. Bien, ¿cómo puedo en este caso realizar, ¿vale? ¿Cómo puedo tener un ejemplo? Vamos a hacer algo un poquito más distinto, en el que voy a tener una función que se llama saludo. Vamos a poner un ejemplo. Le voy a pasar una función que va a ser obtener nombre. Bueno, vamos a pasar algo así como generar nombre, ¿vale? Que va a ser la función que le voy a pasar, ¿vale? Estoy pasando una función por parámetro. Y una vez que tengo esto, una vez que estoy trabajando con este contenido, lo que voy a hacer es la función de dentro, como se estaba comentando. Una función que va a ser primero la de, vamos a llamar la función interna, así a lo mejor le asociáis mejor con el tema del nombre, ¿no? Y vamos a escribir un print para mandar un mensaje de hola. Siempre vamos a imprimir un hola y luego le vamos a pasar el saludo para que diga hola a quien sea, ¿vale? Digamos que estamos haciendo un hola mundo, pero con el tema de funciones dentro de otras. Una vez que tenemos esto, una vez que hemos impreso el hola, lo que vamos a llamar es a nuestra función generar nombre, función que hemos pasado por parámetro, por lo tanto está accesible en toda la función que he generado de saludo. Y cuando termine, lo que voy a obtener es retornar la función interna, para que de esa manera tenga accesibilidad desde fuera, ¿vale? Para que pueda obtenerla. ¿Cómo implementamos algo de este estilo y qué utilidad va a tener? Pues partiendo de que tuviéramos una función que va a ser, por ejemplo, no quiero ponerle generar nombre para que no sea exactamente igual. Vamos a poner saludo Pepe, por ejemplo, así por lo menos asociamos qué es lo que vamos a meter dentro. Y vamos a poner el tema de Pepe, ¿no? Que es el nombre que vamos a tener. Perdonad que acabo de fijarme que he puesto mal el tema de la función. Ya está. Venga, entonces, si esto lo ejecuto de por sí, lo único que va a ejecutar es saludo Pepe, pues en el caso que lo ejecute, ¿vale? Que podéis ver que al llamarlo... Uy, vaya, estoy un poco torpe. Venga, al llamarlo, lo que voy a obtener únicamente es Pepe. ¿Para qué me va a servir esa construcción que he hecho de función dentro de función? Puesto que si ponemos ese decorador de esta manera, ¿vale? En el que indicamos que es el saludo, realmente estamos cogiendo esta función y se la estamos pasando a generar nombre y por lo tanto va a ejecutar lo que hay dentro de esa
Tenemos formas de abreviar nuestro código, como puede ser la función lambda o cualquier otro tipo, ¿vale? En Python, por ejemplo, las compresiones de lista también se utiliza muchísimo, o determinar funciones con filter, ¿no? O que al final nos ayuda también a procesar cosas prácticamente en una sola línea. Cuando llega un momento en el que al final cuesta mucho leerlo, prefiero muchas veces dar un pasito atrás, ¿vale? Deshuesarlo un poco más y explicarlo mejor con el código. Y eso tiene unas razones que a lo mejor os parecerán más lógicas o no, pero el objetivo consiste en que cuando estoy haciendo algo de ese estilo, lo que me va a ayudar es que si luego tengo que hacer algún cambio, voy a tenerlo más fácil y no voy a tener que rehacer el código, ampliarlo para hacer ese cambio y luego volver a intentar comprimirlo. Por lo tanto, me estoy ahorrando trabajar muchas veces. Esa es una principal ventaja que ya os digo que se suele ganar cuando no estamos directamente con la mentalidad de tengo que comprimir el código, tiene que estar en una sola línea y bueno, para mí eso es lo único importante, ¿no? Lo importante al final es que si vamos a hacer un cambio en esta función, bueno, pues no tarde 3 días, ¿no? O no tenga que dar un presupuesto de 8.000 euros por hacer un cambio en esta función, ¿vale? Así me entendéis, creo que mucho más correctamente. Entonces, no siempre la mejor opción es comprimir. También tiene unas partes negativas la función lambda. Vamos a poner este ejemplo. Vamos a darle sumatorio, aunque no tiene mucho sentido en este caso, pero bueno, por lo menos tener otro nombre. Y vamos a tener la misma función que tenemos arriba, pero en este caso como, bueno, pues como una función lambda. ¿Qué es lo que vamos a tener? Pues necesitamos los dos parámetros. Ponemos lambda y ponemos el número 1 y el número 2. Esto es lo mismo que estamos poniendo entre paréntesis, exactamente lo mismo. Una vez que tenemos los dos paréntesis, lo que voy a establecer es los dos puntos y lo que quiero retornar. Por lo tanto, tendríamos que poner que ese número 1 más el número 2. ¿Inconveniente principal que tiene esto? Pues que al final necesito retornar algo. No me sirve para todos los casos, ¿vale? Yo puedo tener funciones, obviamente, que no me retornen nada, que directamente ejecuten algo y sin más. Eso no lo puedo hacer con las funciones lambda. ¿Qué otro problema tengo? Pues que si tengo una situación en la que es bastante más compleja de la función, bueno, pues al final lo que vais a tener si tenéis el ajuste de línea es 2-3 líneas. Y eso hace muy difícil leerlo, sobre todo si
instrucciones o funciones por dentro es precisamente intentar reproducirla, intentar hacer esa misma función. Si yo realizo una función de sumatorio, pues cuando vaya a utilizar algo similar, bueno, pues me va a sonar, voy a saber un poco qué es lo que va a hacer. Esa es una de las principales ventajas, ¿vale? También me va a ayudar a entender mejor algunos aspectos. La otra ventaja consiste en que cuando tengo determinadas circunstancias, pues al final nos puede ayudar, ¿vale? Esto ocurre cuando tengo, por ejemplo, que hacer determinados cálculos y a lo mejor esos cálculos con alguna función específica son más lentos por alguna circunstancia general. Es decir, tenemos una función que para hacer, por ejemplo, el número máximo, bueno, pues hace lo que funciona para todo el mundo. Pero ¿qué ocurre cuando tenemos algo muy particular? Pues que a lo mejor podemos afinar esa función y obtener más velocidad. Sobre todo esto es importante cuando ejecutamos algo muchas veces, ¿no? Por ejemplo, en videojuegos, pues es muchas veces necesario buscar las maneras de a operaciones matemáticas hacerlas más sencillas. Y normalmente con el desplazamiento binario es como se consigue. ¿Qué más podemos hacer en ese sentido? Pues si tengo grandes cálculos, ¿no? Que trabajan, por ejemplo, con bastante memoria, con bastantes datos, pues a lo mejor también voy a ir por ese lado y voy a buscar maneras de ahorrarme esos problemas, ¿no? De reducir esos cálculos. Incluso si queréis ver un poco por dónde va ese camino, que está ampliándose mucho, la memoria RAM, por ejemplo, están hablando de meter procesadores, ¿no? Con inteligencia artificial para acelerar determinados procesos, o incluso en los discos duros, ¿no? O incluso meter coprocesadores de inteligencia artificial en el propio procesador para que de esa manera nos ayude, ¿no? A hacer determinados cálculos más rápido. Si es algo que se realiza muchas veces, pues seguramente se podrá optimizar, ¿no? O automatizar. Venga, pues como os comentaba al final, para nosotros se trata de utilizar 4 funciones que no tienen ningún misterio porque vienen ya por defecto en Python, pero vamos a utilizarlas para tener nosotros esas funciones y ver cómo podemos implementarlas. Todas vamos a utilizar la lista que tiene un ámbito general, ¿vale? Vamos a tener accesible a esos datos desde cualquier parte, pero vamos a tener que ver individualmente cómo operar con cada una de ellas. En el caso del sumatorio, ¿qué necesito? ¿No? Si nosotros tuviéramos una cuestión matemática, sabemos que tenemos que ir número a número, lo sumamos y así tenemos el sumatorio. Por lo tanto, el proceso para ello podría ser algo de este estilo. Voy a ir recorriendo cada número que haya en números y luego, una vez que tengo ese recorrido, lo que voy a necesitar es algún sitio para echar ese sumatorio, ¿vale? Voy a especificar lo total para que sea todavía más sencillo de comentar y vamos a hacer un total más igual número. De esta manera voy a ir incrementando la variable total por cada uno de los números que tengo dentro. Venga. Total, vamos a inicializarlo antes, lo ponemos a 0 y después pues retornamos ese total cuando hemos terminado. De esta manera vamos a poder trabajar más cómodos, ¿vale? En cuanto a entender que vamos a tener una variable que va a empezar en 0, voy a sumarlos todos y luego voy a devolverlos, ¿vale? Entonces, de esta manera tenemos el sumatorio. Vamos a ver cómo podemos calcular el resto, ¿no? Sobre todo porque al final lo que vamos a obtener es algo de este estilo. El sumatorio, vamos a tener, un segundo, pongo el punto y coma, la media, el máximo y el mínimo. Vamos a imprimir todos los valores de cada una de las funciones. Entonces, de esta manera vamos a ver que lo que estamos haciendo es correcto, ¿no? Lo vamos a poder visualizar. Un segundo que me he quedado aquí con algunos saltos de línea. Bueno, con algunos espacios. Tener cuidado con esto porque a veces en Python suele tener problemas de indentación con algún espacio que se queda y obviamente no se ve. Entonces, fijaos que el punto y coma también nos sirve como indicador de peligro, si queréis decirlo así, ¿no? Si al final tengo espacios, va a aparecer el punto y coma en blanco. Si los borro, automáticamente se queda en rojo. Es un indicador bueno, ya os digo, yo recomiendo el punto y coma en Python por mucho que sea opcional, por mucho que en este caso parezca que no es tan importante. Venga, con lo que tenemos ahora mismo, si lo ejecutamos, vamos a hacer otra cosa. De esta manera vamos a poder verlo mejor. Venga, meto en este caso 10 números y como podemos ver tenemos el sumatorio, ¿no? Que es 55. Eso perfecto. Pero las otras 3 funciones me están devolviendo nada.
¿Esto por qué pasa, no? Si no tengo ningún retorno, el valor nulo que existe en Python es none, entonces es la manera que tenemos de entender que no estamos obteniendo nada de regreso, ¿no? De retorno, y se especifica de esta manera en Python, ¿vale? Entonces, si lo tenéis, recordad que a lo mejor no hemos puesto un retorno, que a lo mejor no estamos devolviendo en ese momento algo, y que cuando retornamos algo, todas las salidas de una función es recomendable que tengan una salida. Si no, podemos tener problemas, ¿vale? Venga, pues con estos temas vamos a seguir con el resto de funciones y a ejecutarlo. ¿Cómo puedo obtener la media? Vamos a hacerlo un poquito diferente para que veáis cómo vamos a reutilizar las funciones o cómo podríamos llegar a reutilizar las funciones y qué ventajas tengo y qué inconvenientes. Si yo realizo algo de este estilo, que matemáticamente creo que no habrá ninguna duda con ello, es decir, voy a obtener el sumatorio y el sumatorio lo voy a dividir entre el número de elementos que tenga esa lista, que va a ser 10. Entonces, de esta manera puedo obtener la media. ¿Qué problema tengo al utilizar la función de sumatorio que ya he definido anteriormente, pero utilizarla dentro de la función? Que estoy creando una dependencia. Entonces, por supuesto que la función media ahora necesita la función de sumatorio. Esto parece una tontería, pero recordar que a veces las funciones pueden ser necesarias que tengan su propia que no tengan dependencias, ¿no? Que no necesiten a nadie para poder funcionar. Eso en algunos casos nos puede ahorrar trabajo. Entonces, no siempre es este el mejor camino y no siempre es el mejor camino hacerlas independiente. Vais a tener que valorar mucho según vais trabajando. Venga, las dos últimas. ¿Cómo podemos obtener el máximo y el mínimo? Las voy a hacer de manera distinta para que veáis que hay varias soluciones. La primera de ellas va a ser pensar que el número máximo va a corresponder con el primer número. Podemos poner que sea el 0. Obviamente no va a ser el mayor, ¿no? Puede que dé la casualidad, pero no va a ser el mayor. Y luego vamos a recorrer igualmente los números, como hemos hecho antes. Y si detecto que el número que tengo en ese momento que estoy recorriendo es mayor que el máximo que tenía previamente, entonces máximo va a ser igual al número que acabo de detectar que es mayor. De esta manera, cuando termine el for, cuando haya terminado de recorrerlo, cuando devuelva el máximo, al final me va a quedar el número máximo. Da igual los números que tenga, da igual lo que haga. Yo voy recorriendo uno a otro y voy comparando. ¿Qué es mayor? Bueno, pues lo sustituyo, que es de lo que se trata, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a poder trabajar, vamos a poder afianzarlo mejor y para nosotros va a ser más sencillo de enterarnos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer el mínimo? El mínimo lo vamos a hacer, como os decía antes, de una manera un poquito más distinta y vamos a orientarlo de esta manera. Si yo tengo la lista de números y hago un sorted de esta lista de números, lo que me va a entregar es la lista ordenada. No voy a afectar a la lista que tengo, importante. Voy a obtener una lista ordenada, distinta. Entonces, para ello puedo obtener los datos y luego de estos datos, pues vamos a probar. Ahora comprobaremos si es correcto o no es correcto. Pero vamos a devolver en este caso datos 0. De esta manera, si ordenamos la lista de números, como son números, pues el más pequeño puede estar al inicio o al final, dependiendo cómo ordenemos la lista. Es otra forma también válida de ordenar estos casos. Venga, lo ejecutamos, a ver qué ocurre. Vamos a meter los mismos números que antes para que así tengamos algo que ya nos suene. Y como veis, al final nos ha funcionado todo de forma correcta. Primero tenemos el sumatorio que es 55, tenemos la media que es 5,5, tenemos el máximo que es el 10 y el mínimo que es el 1. Entonces, insisto, cualquier función que veáis de Python, de cualquier otro lenguaje que queráis ver un poco estos trabajos, yo lo que haría directamente es, oye, voy a hacerme la función y voy a intentar reproducirlo. Voy a ver cómo se puede realizar algo de este estilo. Vais a aprender muchísimo, ¿vale? De cualquier lenguaje. Venga, pues con este ejercicio, como siempre comento, si obviamente me veis a través de diferido, ¿no? Lo reproducís en otro momento, os animo también a que me preguntéis por Twitter, ¿no? O a que me preguntéis por Discord. Está disponible, ¿vale? Entonces, de esa manera, seguramente puedo responderos algunas cosas si tenéis algún problema.
Python o de cualquier otro lenguaje. Recordar que por mi parte tengo experiencia en unos cuantos, entonces seguramente os pueda echar una mano, o si no, seguramente podemos encontrar la solución entre los dos, ¿no? Entre los tres o en los que seamos. Venga, pues una vez que tenemos claro este ejercicio, vamos a explicar un poquito la programación orientada a objetos. Con eso yo creo que vamos a acabar la clase de hoy. Voy a centrarme en programación orientada a objetos y en explicarlo porque la programación orientada a objetos al final necesita de las funciones. Entonces, ya no quiere decir que vayamos a dejarlas a un lado y no vayamos a utilizarlas, sino que vamos a tener que seguir utilizándolas continuamente. No nos va a quedar otra, ¿vale? Venga, vamos a volver a nuestro fichero de pruebas para hacer algunas pruebas de programación orientada a objetos. Venga, gracias por ese otro follow. Y poco a poco vamos a llegar a los 50. Al final me voy a tener que sorprender, ¿no? No tengo aquí cohetes para tirar ni nada, pero poco a poco la verdad es que vamos a llegar. Y me alegra un montón, así que gracias. Como comentaba, vamos a empezar con la programación orientada a objetos y vamos a ver cómo podríamos hacerlo. Pues lo primero que tenemos que entender es diferenciar qué es un objeto, diferenciar qué es una clase y ver cómo podemos utilizar esto. Vamos a poner el ejemplo más sencillo posible que se me pueda ocurrir de cara a una clase. Venga, con algo de este estilo, en el que vamos a tener, pues por ejemplo, un nombre, una edad, si queréis, lo primero que salga aporreando el teclado, y vamos a crear, insisto, lo siguiente, ¿vale? Que vais a ver. Venga, es humano. Y vamos a imprimir algún valor para poder explicarlo ahora y que entendáis cómo accedemos a estos elementos. Venga, lo primero de programación orientada a objetos, lo más sencillo, independientemente del lenguaje que toquéis. Las clases suelen ser el molde. Igual que la definición de una función no hace nada por su parte, la clase tampoco hace nada por su lado, ¿vale? Para nosotros simplemente es una forma de definir, de saber que bueno, voy a tener en este caso una pequeña estructura con una serie de datos. Luego, ¿dónde estaría el objeto en sí? Pues estaría aquí, y el objeto sería mi humano. Es donde hemos construido un objeto a través de un molde. Pensar, por ejemplo, en la creación de una campana o de cualquier cosa de metal en la que tenemos un molde donde vertemos al final el metal caliente y cuando se enfría tenemos un objeto. Entonces, es la misma referencia. Nosotros vamos a tener la clase que nos va a servir de molde, que vamos en este caso a establecer cómo va a funcionar por dentro y luego vamos a construir un objeto de ese molde. Insisto, el objeto o instancia, que de las dos maneras vamos a poder encontrarlo, hablamos de mi humano. Es lo que para nosotros va a ser un objeto. Una vez que tengo un objeto, yo voy a poder acceder a sus propiedades que tengo dentro. Lo he hecho rápido, ¿vale? Pero si os fijáis, cuando pongo el punto, me aparecen las dos propiedades, las dos variables que tengo dentro, tanto nombre como edad. Entonces, puedo establecer determinados valores y luego puedo reutilizarlos como yo vea, ¿no? Es decir, que por ese camino seguramente me va a ayudar a entender un poquito más la estructura que tengo dentro. Venga, con esto, como siempre os comento, si al final tenéis cualquier pregunta o si queréis preguntar, tenéis el chat y de esa manera pues vais a poder entenderlo mejor, ¿no? Si hay dudas, pues os puedo responder y de esa manera, pues bueno, pues la duda la dejamos fuera, ¿no? Mejor preguntar que no callarse y quedarse con la pregunta. Venga, pues, ¿por qué ponemos el punto? Recordar que esto nos sirve para acceder a los elementos que tenemos dentro, ¿vale? De esta manera vamos a poder trabajar con ello y ver qué es lo que tenemos. Venga, buenas Gamarius, que no te había visto, o por lo menos no te he visto hasta ahora. Venga, bueno, ¿qué tal, no? Que desde el lunes además no sé si has programado algo en Python, si has trabajado algo más, si tienes alguna pregunta. Sabéis que tenéis el chat para eso. Sé que soy pesado, pero a ver si os animo, ¿no? A escribir, que parece que muerdo a cada uno que escribe. Venga, pues volviendo con lo que estaba diciendo. Tenemos la clase que para nosotros va a ser un molde, de donde vamos a construir en este caso los objetos, y luego tenemos el humano, mi humano en este caso, que va a ser nuestro objeto o nuestra instancia.
tenemos una clase que hemos definido y hemos metido una función dentro que tiene un nombre un poquito especial, ¿no? Es un init con dos... Vaya, pues muchas gracias, Jatomas. Así que únete también y así poco a poco vamos siguiendo. Vaya, creo que he batido un poco el récord de espectadores en este caso. Venga, estábamos comentando para todos los que os habéis venido, es un curso de Python, supongo que si venís por Jatomas a lo mejor ha cambiado un poco el contenido, ¿no? Pero en este caso lo que estamos hablando, o en la parte que llevamos del curso, es la programación orientada a objetos, y en esa programación de objetos estábamos hablando de algunos pequeños ejemplos y empezamos por ese camino, ¿vale? Entonces, habíamos hablado con el tema del constructor, que es justamente lo que voy a explicar ahora, y qué es una clase y qué es un objeto, ¿vale? Por repetirlo rápidamente, ¿vale? De nuevo, gracias a vosotros, la verdad, y por los seguidores que veo que os estáis uniendo unos cuantos, ¿vale? Venga, pues comento, la clase para nosotros va a ser un molde y los objetos van a ser mi humano 1 y mi humano 2. Esto me sirve construir objetos, ¿vale? A través de una estructura que es lo poco que llevamos hasta ahora. Y de esa manera vamos a poder construir cosas más complejas y luego poco a poco sacarle cada vez más partido. En ese constructor, que lo acabamos de añadir, tiene una diferencia con lo que estábamos haciendo antes, ¿vale? Que lo que hacíamos antes no teníamos ninguna función dentro. Esta función init, con esas dos barra bajas a los dos lados, cuidado con esto que siempre se nos olvidan y es más difícil, bueno, pues que veamos el error, ¿no? Porque en algunos casos incluso se unen las barras bajas. Entonces, este init es un método o una función, pero es un poquito más especial. Esa función especial lo que me va a indicar, en este caso, es que cuando yo esté construyendo un objeto, cuando vaya a construir un objeto, cuando esté haciendo humano entre paréntesis, voy a llamar a esta función. De esa manera voy a poder pasarle en este caso parámetros para construir el humano un poco más dinámico. Antes teníamos siempre a Pepe, bueno pues como decía, bromeaba, al final un mundo con todo Pepes sería un poquito aburrido. Entonces aquí, en vez de especificar el humano y que se construya con los elementos que tengo dentro, yo puedo especificar los valores directamente cuando voy a construirlo, igual que cualquier otra función que pudiéramos tener. ¿Vale? De esta manera, bueno, pues tendríamos a Pepe y a Pepa, ¿no? Con distintos años, y en ese momento que esté llamando al constructor es cuando estoy trabajando con ello, ¿vale? Entonces, esto va a llamar a la función, ¿y qué va a pasar? Pues Pepe se va a pasar al nombre, la edad se va a pasar a la edad, y aquí es donde viene lo bueno, ¿no? Lo que en este caso nos va a servir. Y es que nombre y edad son las dos propiedades que vamos a tener, que vamos a trabajar con ellas y que vamos a guardar en lo que se conoce como sel.nombre y sel.edad, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre sel.nombre y nombre? Nombre nos estamos refiriendo al parámetro que tiene de entrada, a ese valor que yo le estoy pasando, bueno, pues para construir el objeto. Y sel.nombre, digamos que va a ser el valor nombre que va a tener dentro el humano. ¿Y cómo sé que es el valor que tengo dentro? Pues a través del self. El sel, this, tiene muchas opciones en este caso que son similares, de acuerdo, en distintos lenguajes, y lo que nos sirven es para apuntar a uno mismo, ¿vale? De esa manera vamos a saber que estamos hablando dentro de la clase a los valores que tengo dentro de la misma. Entonces, con ese self siempre me estoy apuntando a humano. También fijaros en otra circunstancia, hay un parámetro que siempre necesitamos meter en todas las funciones dentro de una clase, que es el self. Estas dos partes, tanto meterlo dentro de las funciones como siempre que vayamos a referirnos a una propiedad, a una variable o a una función o a un método dentro de la clase, ¿vale? Que sea de la clase, tenemos que ponerlo, ¿vale? Sé que es un poco pesado, pero si practicáis esto un poco al final os sale solo. Simplemente con esas dos reglas, que no es el 100%, ¿vale? Pero en la mayoría de casos y os va a funcionar bastante bien. Venga, pues con esto que estaba comentando, al final vamos a poder construir esos humanos de manera distinta y cuando ejecutemos, pues otra cuestión obvia que esperamos, ¿no? Es que al final vamos a tener tanto Pepe como Pepa en la salida, como podemos observar. Tenemos lo mismo que habíamos hecho antes, solamente que al especificarle esos valores por parámetros distintos, pues ya podemos construir objetos distintos. Venga, hasta aquí recuerdo que tenéis el chat, cualquier pregunta que tengáis, si queréis que explique algo, podéis preguntar o hacer cualquier tipo de duda o sugerencia, lo que queráis, ¿vale? Eso siempre lo tenéis. Venga, con esto claro, vamos a hacer una pregunta quizás muy obvia, ¿no? Si yo tengo aquí esto y lo denomino un constructor, que es un método especial,
¿Qué ocurría cuando no lo tenía? Voy a copiarlo y pegarlo para que podáis comparar visualmente. ¿Qué ocurría cuando yo tengo esto? ¿Vale? En el que especificaba obviamente Pepe y especificaba una edad, puesto que no tenía ningún punto de entrada de datos. ¿Qué diferencias hay entre uno y otro? Al final y al cabo yo aquí tengo humano y estoy refiriéndome al constructor, que sería el init, pero aquí no tengo ningún constructor. Bien, cuando tengo una clase, cuando tengo una forma de declarar cualquier tipo de objeto, al final tiene que haber un constructor base, ¿no? Tiene que haber alguien que ha definido lo que es un constructor y que haga la reserva de memoria y que gestione en este caso esos datos. Igual que a lo mejor necesitamos un destructor para luego destruir y eliminar de memoria esos datos. Entonces, por defecto, eso existe aunque no lo veamos. Si lo definimos, pues bueno, al final lo que estamos es sobreescribiendo ese constructor base que tenemos por uno que nosotros en este caso hemos especificado. Entonces, bueno, es un poco lo que quiero comentar para que entendáis que aunque no tengamos el constructor, vamos a seguir construyendo nuestro objeto, ¿no? Por razones obvias. Más cosas que podemos tener de este humano 1 y mi humano 2. Vamos a construir otra clase, ¿vale? Que va a ser en este caso animal. Vamos a quitar el tema de edad para hacerlo más sencillo todavía, los ejemplos y que no os haga generar ninguna duda. Y vamos a quitar obviamente los parámetros de edad para que esto no nos falle. Una vez que tenemos esto, si yo ejecuto lo siguiente, ¿qué creéis que va a salir? Es decir, voy a hacer una operación lógica y voy a comparar mi humano 1 con mi humano 2. Hay un poco tres opciones, ¿vale? Si queréis hacer una porra por el chat, estupendo. Las tres opciones serían o bien que me dice que es exactamente igual, que me dice que es exactamente falso o me dice un error, ¿vale? Son las tres posibilidades que tenemos. Así que si queréis comentar por chat a ver qué creéis que sale, y así os dejo un poquito de tiempo para ver qué creéis que puede salir. Venga, no os animéis ni a preguntar, hombre, que son tres posibilidades, está muy cerrado. Venga, vamos a ejecutarlo entonces. Y lo que tenemos es un falso. Podríamos pensar que esto de inicio es porque tengo Pepe y Pepa, ¿no? A priori, al tener nombres distintos, son objetos distintos, por lo tanto, no tiene razón a que salga un verdadero. ¿Vale? Pues vamos a corregirlo. Ponemos Pepe en los dos casos y vuelvo a ejecutar. ¿Qué ocurre? Pues que sigo teniendo un falso. Esto ya no choca más, ¿no? Si los dos se llaman iguales, si los dos son los mismos datos, pues son distintos, ¿no? Pues esto lo vamos a entender mejor si yo imprimo mi humano 1 o vamos a imprimir también los dos. Imprimo los dos humanos. Si lo realizamos, aparte del falso, lo que tenemos es la forma por defecto que tiene en este caso Python de pintar lo que es un objeto. Y la forma por defecto es explicar qué fichero parte, qué nombre de objeto tengo y la dirección de memoria que en este caso está ese elemento. Entonces, cuando no tengo ningún método especial que especifique cómo se van a comparar estos objetos, pues solo compara por la dirección de memoria. Y hay una diferencia, ¿no? En uno tengo un 8 y en el otro tengo una C. Por lo tanto, son distintos. Entonces, esto es lo que hay que comprender muy bien también con la programación entre objetos. Aunque tenga dos objetos exactamente iguales, con los mismos datos, y piense que son exactamente iguales, luego realmente no lo son. Y no lo son porque la dirección de memoria son distintos. Vamos a hacer otra comparativa. Vamos a especificar un método especial que se llama eq, ¿vale? Que viene de equals y que vamos a especificar únicamente el self y vamos a pasarle un parámetro de otro objeto, ¿no? Y vamos a decir, cuando quiera comparar un humano, quiero coger y decir si self.nombre es igual al otro objeto.nombre, es decir, las propiedades de nombre que tienen ambos objetos son exactamente iguales, entonces la comparativa va a decir que son iguales, ¿vale? Si lo ejecutamos con lo que tenemos ahora mismo, sí que podéis apreciar que ya sí que nos devuelve verdadero. Ya no tenemos en este caso un problema por utilizar la dirección de memoria, que es lo que sale por defecto, sino que vamos a poder comparar en este caso si tiene los mismos valores. Hablo de nombre como puedo hablar de cualquier otro valor. Entonces, eso es lo que os trato de comentar que os puede servir, ¿vale? Para entender cómo se hacen estas comparativas. Si no hacemos ninguna, si no establecemos ninguna,
se hace la dirección de memoria. Si especifico alguna, lo voy a hacer por ese método de comparativa, ¿vale? Por lo tanto, me dice que son iguales. Venga, ¿qué pasa si en humano 2 lo cambio a animal? En este caso tendríamos mi humano 1, que es un humano, y mi humano 2, aunque el nombre no es muy correcto, ¿vale? Pero para la prueba lo vais a entender, hablamos de un animal. Los dos se llaman Pepe. ¿Qué creéis que va a salir? Venga, a ver quién se anima a responder. Podemos tener un verdadero, un falso y podemos tener un error. Venga, ¿qué creéis que puede salir? Sale también distintos. Un error. Eso podría ser, ¿no? Podría ser que saliera un error. Venga, vamos a ejecutar y vamos a salir de dudas. Pues tenemos un verdadero. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, recordar que Python en algunos sentidos con respecto a los errores es bastante amigable. Amigable me refiero a que nos permite algunas cosas que a lo mejor en otros sitios pues no nos dejaría mucho, ¿no? O directamente nos provocarían distintos errores. Entonces aquí lo que ocurre es que cuando yo estoy haciendo un igual igual, estoy cogiendo y voy a llamar a ese primer elemento que es mi humano 1, que es de tipo humano, y voy a ver si tiene un método de comparación. Si tiene un método de comparación, pues a mi humano 1 le voy a pasar el mi humano 2 y voy a compararles por la propiedad de nombre. Como los dos en este caso tienen nombre, pues voy a comparar sus valores. Como los dos se llaman Pepe, pues sale verdadero, ¿vale? Por esa misma razón no voy a tener un error. Otra cosa es que yo hiciera en el animal, por ejemplo, patas, ¿vale? Y esas patas, cuando construyera ese animal, yo pusiera, por ejemplo, 3. Aquí sí que voy a tener un error. Y lo voy a tener porque ya no tiene, en este caso, bueno, perdonad que aquí no he puesto patas. Es un error, pero no es el que quería mostrar. Aquí sí. Aquí el problema es que cuando voy a establecer la comparativa, pues en un caso tengo nombre y en el otro patas. Y cuando estoy utilizando el método de comparación, pues al final no es exactamente correcto, ¿no? Entonces se está arrojando el error por ese motivo. Entonces, siempre que quiera hacer comparativas entre objetos, el nombre, ¿no? La concepción que al final nosotros en el mundo real de decir, bueno, es un humano, ¿no? Si se llaman igual, pues tal. O si son animales y humanos, no pueden ser iguales. Eso al final quitaroslo, ¿vale? Porque aquí estamos hablando de lógica y si tienen el mismo nombre y comparamos por el nombre, pues estamos hablando de que es exactamente lo mismo. Venga, con esto más o menos claro, vamos a comentar otro tema que también nos puede servir bastante bien. El tema de representación. Si yo especifico una representación, puedo decir cómo quiero que se represente mi objeto. Como podéis ver antes, cuando estábamos construyendo mi humano 1 y luego yo lo intentaba representar, ¿no? Lo intentaba imprimir en pantalla, cuando realizaba esto, automáticamente me aparecía la dirección de memoria, ¿no? Como podéis observar en la parte de arriba. Pero sin embargo, al ejecutarlo con mi método de representación especial, pues al final yo decido cómo quiero que se imprima el objeto. Esto también tiene una facilidad tremenda, ¿no? Porque al final puedo establecer la representación como más me guste, como más correcto me parezca. Otra cosa buena que también puedo hablar de Python. Estos métodos especiales o estas funciones al final se adecúan muy bien al propio lenguaje. Es decir, en otros casos al final tengo funciones y métodos especiales en otros lenguajes, pero a veces es más difícil que lo que estamos construyendo funcione exactamente igual que otros objetos que ya vienen con el propio lenguaje, ¿no? Hay que añadir a lo mejor más propiedades, hay que añadir más anotaciones o más cosas, ¿no? Y aquí en Python es muy sencillo de meter una función, ponerle el nombre y automáticamente ya se interconecta con lo mismo que estábamos haciendo con cualquier otro objeto. ¿A qué me refiero con cualquier otro objeto? Pues fijaos, si tenemos el tema de print y hago un type de un 3, que esto nos va a servir para ver el tipo de que es, o lo hago de una cadena de texto, esto espero que os guste, porque lo que nos va a decir es que son clases, ¿vale? Estamos hablando de programación orientada a objetos y de tipos que ya teníamos pensando que era integer como algo, ¿no? Que era más sencillo, ¿no? Pero estamos hablando de programación orientada a objetos. Siempre comento esto aquí para que veáis que la programación orientada a objetos en casi todos los lenguajes más o menos modernos al final está de base. Estamos hablando en todos los casos ya de programación orientada a objetos desde el primer día, que es a lo que trato de comentar, ¿no? Entonces, cuando estamos haciendo un 3 o cuando estamos construyendo un string, realmente estamos construyendo como tal ese objeto.
es como si hiciéramos algo de este estilo. ¿Vale? Si lo hacemos así, seguramente nos resulta un poco raro porque parece que estamos convirtiendo, porque al fin y al cabo esta función de Python también nos sirve para eso, pero también nos sirve para, bueno, construir esos objetos. Aquí ahora sí que le veis seguramente la relación, ¿no? La similitud entre un aspecto y otro. Entonces eso es lo que os trataba de comentar. Al final todo esto está muy bien interconectado y nos sirve para estos temas. ¿Qué más cosas puedo hacer con la programación orientada a objetos? Pues puedo meter todo tipo de funciones que yo quiera, las que yo necesite. La única cuestión que tengo que tener en cuenta es que todas las funciones que vaya a utilizar dentro tienen que tener el self. Pero puedo establecer todas las funciones que yo quiera. Puedo meter variables, puedo meter listas, puedo meter diccionarios, todo lo que quiera, ¿vale? De esa manera lo va a contener dentro y vamos a poder aprovecharlo por ese camino. Venga, pues ¿qué os parece? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que queráis en este caso dudar? No sé si ha sido una explicación a lo mejor del todo amplia o hay alguna parte que a lo mejor lo haya explicado un poquito mal. Bueno, si no, ponemos un pequeño ejemplo. Mira, gracias por ese otro follow. Y vamos a poner un pequeño ejemplo, ¿no? Vamos a intentar ver cómo podríamos utilizarlo con algún caso. De las aplicaciones que habíamos hecho antes, hay una que habíamos hecho anteriormente, que es el restaurante. En este restaurante, un segundo que cierre esto para que se lea mejor, utilizábamos una lista de comidas. Una lista de comidas y que luego íbamos agregando comida una tras otra. De esa manera, bueno, pues a través de String nos permitía una pequeña gestión muy sencilla de lo que podría ser un menú de un restaurante. Vamos a complicar este ejercicio. Voy a duplicarlo. Voy a poner en este caso que lo estamos haciendo, lo vamos a hacer con programación orientada a objetos y vamos a trabajar sobre el mismo. En vez de tener comidas, vamos a trabajar con lo siguiente. Aquí un apunte. Las clases en todos los lenguajes se ha recomendado que lo tenga en varios ficheros, ¿vale? Pero quiero terminar esta clase sin ver todavía el tema de ficheros, entonces simplemente voy a meter aquí la clase dentro de este único fichero, ¿vale? Pero no es una buena práctica. Lo matizo para que no haya dudas, ¿vale? Y no penséis que todas las clases tienen que estar en un solo fichero. A lo mejor para una demostración, para una explicación, como puede ser este caso, pues viene perfecto. Pero en producción esto no tiene ningún sentido, ¿vale? En ningún código. Venga, especificamos una clase que va a ser comida y va a tener pues una serie de propiedades. Vamos a decidir que cuando yo vaya a construir esta comida, el self, recordar que es una función, lo necesito como mínimo, voy a tener el nombre, voy a tener el precio y yo qué sé, voy a ponerle, no sé, el peso que va a tener la comida, ¿vale? Pensar que cualquier otro tema por tener algún dato diferente. A la hora de guardarlos, la forma más sencilla es como os comentaba. Cojo el parámetro y lo guardo con el mismo nombre simbólico, pero dentro de mi clase, que va a ser a través de self. ¿Por qué lo hago de esta manera? Bueno, porque al final va a quedar más claro el tema de los nombres simbólicos, puesto que si ponemos algo como nombre, precio, peso, creo que es más difícil encontrar otro nombre simbólico que se parezca, ¿no? O que tenga esa similitud. Bien, una vez que tenemos la comida, que tenemos esas tres propiedades, ya esto nos va a servir para que esta lista de comidas no vayamos a almacenar string, sino vayamos a almacenar comidas como tal, ¿no? Con lo que veníamos haciendo. Entonces, ¿qué vamos a necesitar cambiar? Cuando yo pregunto a la hora de agregar una comida, ya no solamente tengo que preguntar por el nombre, sino por el precio y por el peso. Venga, pues rápidamente, por el precio y por el peso. Dime un precio. Uy, se me ha quedado ahí una A. Y dime un peso. A la hora de obtener los datos no vamos a hacer nada de validación. Sabéis que eso al final pues habría que hacerlo. Lo hemos comentado en algunos ejercicios anteriores. Entonces, bueno, tenerlo en cuenta de cara a los ejercicios. Tanto el precio como el peso lo voy a mantener en float para que tenga algo de precisión decimal, por lo menos. Por lo menos lo mínimo que necesitamos al final son 2 o 3 decimales, no necesitamos mucho más para estos casos.
Una vez que tengo los tres datos, para agregar la comida, no tengo que agregar un nombre, sino lo que tengo que agregar es un objeto. Puedo hacer un punto intermedio, hacerlo más amplio para que lo entendáis mejor y poner algo así como nueva comida, ¿no? Vamos a crear una comida, como hemos hecho antes con el humano, y le vamos a pasar el nombre, el precio y el peso, datos que hemos recogido previamente. Con esa comida, en vez de agregar el nombre como habíamos hecho antes, vamos a agregar la nueva comida. Y ya está, no tenemos que hacer nada más. Las listas, recordar que puedo meter cualquier tipo de dato, no solamente el dato que tenga en este caso, ¿no? Sino que si yo quiero meter un objeto y luego meter un número y meter luego cualquier otro dato, funciona. Entonces, simplemente cambio el tipo de dato que le estoy pasando, pasándole ese nuevo tipo de dato. Con esto ya estaría el tema de agregar una comida. ¿Cómo puedo consultarla o cómo puedo eliminarla? Si la consulto, aquí tengo un pequeño problema. Antes tenía string, por lo tanto es fácil recorrer las comidas y, bueno, ya tengo el elemento para poder consultarlo. Aquí el problema es que de comidas ya no tengo el nombre, lo que tengo es una comida. Pongo comida y el ordenador recordar que no entiende lo que es una comida, ¿vale? Entonces ya no me va a servir que esa comida pasarle directamente el valor y decir, oye, este string existe en esta lista de objetos, porque ya tengo objetos de tipo comida, no tengo string. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Vale? Como os estaba comentando abajo, recorremos las comidas y luego, si resulta que esa comida, voy a ponerlo de esta manera, punto nombre es exactamente igual al nombre que yo estoy preguntando por la comida, entonces, bueno, la comida existe. Si el for no ha terminado, ha terminado y no he encontrado nada, pues lo que puedo especificar es algo así como la comida no existe, ¿no? Podríamos hacer algo de este estilo. Esto con funciones al final nos facilita la salida, ¿no? Y que sea más fácil especificarlo. Bueno, vamos a dejarlo de esta manera. Si existe que nos lo muestre y nos ahorramos alguna mala salida de texto. Si existe la comida, nos lo va a mostrar. Para eliminarlo, la estructura es similar. Y en este caso es similar por una razón también obvia. Cuando voy a eliminar una comida, yo os decía cuando hicimos este ejercicio que utilizando remove lo que le tengo que pasar es exactamente el valor que quiero eliminar. Por lo tanto, no me sirve ni pasarle arroz, ni pasarle, en este caso, una comida rellena con los mismos datos que pienso tener, sino lo que le tengo que pasar es exactamente el elemento que quiero eliminar. Entonces, para ello, especifico comida y entonces sí que voy a especificar, ¿no?, que si esa comida, perdonad, que aquí me he liado, si esa comida exactamente es igual al nombre que estoy buscando, pues entonces lo que elimino es la comida, ¿vale? Entonces, por este camino es por donde iría para hacerlo, para evitarme los problemas, ya os digo, de tener un string y ahora tener un objeto. Vamos a probarlo rápidamente. Venga, lo primero, consultar por una comida, ponemos arroz, no nos sale nada, por lo tanto no existe. Vamos a agregar una comida, vamos a añadir ese arroz que pensábamos buscar, un precio y un peso. La verdad es que he hecho un arroz que pesa bastante. Va a ser difícil de comérselo. Venga, probamos a ver si existe el arroz y me dice que el arroz existe, ¿vale? Entonces, el mismo funcionamiento que teníamos antes lo hemos establecido con programación orientada a objetos. En vez de tener una situación en la que al final tengo que tener distintas listas para nombres, precios, peso, lo que estamos haciendo, ¿vale? En modo resumen, es estructurar con las clases para tener distintas propiedades por cada elemento, ¿vale? Entonces, es una pequeña estructura que nos sirve para facilitar el recorrido a través de las propiedades y, por supuesto, la gestión de listas de una forma más cómoda. No tenemos que realizar algo como tener una lista de lista, ¿no? Una lista bidimensional o algo de este estilo para poder trabajar con esos datos, ¿vale? Eso a día de hoy no tiene ningún sentido. Venga, pues con estos ejemplos que hemos hecho hoy, la verdad es que se me está yendo un poquito la hora, así que vamos a tener que dejarlo por hoy, ¿vale? Hemos visto, recuerdo por hacer un poco de resumen, más cosas de funciones. He puesto hoy muchos ejemplos a lo largo de todo el stream, como de funciones de los valores por defecto, de las anotaciones o decoradores,
de las funciones lambda. Ya os digo, podéis todo esto verlo en diferido o echando para atrás, ¿no? El stream, si os sirve. Gracias en este caso, Gobierno. Y también hemos visto todo el tema de programación orientada a objetos con distintos ejemplos y una demostración, ¿no? En un ejercicio. El próximo día, que sería el domingo, lo que voy a intentar hacer sobre todo es centrarme en programación orientada a objetos. Intentaré traeros a lo mejor un pequeño juego que hagamos, ¿vale? Creo que me animaré por hacer a lo mejor una especie de Galaga muy, muy sencillito o algo similar, ¿vale? Para que veáis cómo se puede aplicar la programación orientada a objetos y conseguir algo mínimamente funcional, ¿no? O por lo menos para bromear un poco con ello. Entonces, bueno, simplemente es un poco para que os hagáis una idea de qué vamos a ver el día siguiente. Insisto, recuerdo cosas que he comentado al inicio. Normalmente tenemos las clases a las 8, lo he subido a las 9 para que en este caso pues me cuadre un poquito más por mi parte, no vaya tan apurado, perdonadme en ese sentido. Y también, bueno, pues al final todos los que nos seguís o todo lo que seguís con el tema de Sudamérica, pues que también podáis visualizarlo, ¿no? Y que no os pille tan mal en esas zonas horarias. Nada más que comentaros, ¿vale? Simplemente voy a buscar, si me permitís, a ver quién está retransmitiendo. La verdad es que es un poquito más tarde. No sé quién puede estar todavía retransmitiendo, pero voy a ver si os puedo dejar con alguien que por lo menos aprovechéis, ¿no? Venga, un segundo por aquí, a ver qué encontramos. Yo creo que en ciencia tiene que haber alguien que por lo menos le pueda servir. Y mirad, si os interesa, por ejemplo, el tema de Overlight, tenemos en este caso a Papajos, que tiene... A ver, que inicie por aquí, a ver si le puedo pasar. Venga, pues os dejo con él, que está trabajando con el tema de hacer un overlight, ¿de acuerdo? Entonces seguramente os va a ayudar bastante, ¿no? O por lo menos puede que os interese en ese caso lo que está haciendo. Creo que ya le he dado, así que en unos segunditos os dejo y nos vemos el domingo, ¿vale? Así que nada, hasta el domingo.